Hemos invitado para estos temas al excongresista de la República, Richard Arce. ¿Cómo está, congresista? Excongresista Arce, le saluda Joel Quesada, bienvenido a Sol TV. Los titulares de la OMPE y la RENIEC deben ser elegidos por el próximo Senado. ¿Cuál es su posición? Buenas tardes. De ninguna manera, Joel. Ante todo, buenas tardes, ¿no? Pues realmente causa indignación escuchar al congresista Muñante hablar y comparar con lo que sucedió con el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha olvidado de los cuellos blancos, se ha olvidado de los hermanitos, estos sinvergüenzas que traficaban la nominación justamente de jueces y fiscales y que al final nombraban a delincuentes, ¿no? Ahí tenemos a Inostroza Pariachi fugado del país. ¿Qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia más que cumplir su función de suspender a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por evidentes actos de corrupción, que inclusive ha sido delatado por sus colaboradores eficaces, ¿no? Entonces, que antes eran sus asesores. No tiene ningún sentido. Es la desesperación, mi punto de vista es la desesperación de un Congreso que necesita a Patricia Benavides para que los proteja, porque saben que van a terminar en la cárcel, la mayoría de estos sinvergüenzas. Recuerda bien a los niños, a estos traficantes, recuerdan a los mochasueldos. Entonces toda esta gente está desesperada y quiere dar su zarpazo en el sistema de justicia y quiere dar también su zarpazo en el sistema electoral. ¿Para qué? Para que tengan la estratagema para mantenerse en el poder, porque con el nivel de desaprobación, ¿quién va a reelegirlos? ¿Quién les va a dar una segunda oportunidad a esta sarta de sinvergüenzas que tenemos en el Congreso de la República? La única manera es torciendo las reglas. La única forma es manteniendo la forma perversa que tienen los partidos políticos de traficar las candidaturas para armar la lista congresal y de esa manera lograr una reelección, probablemente vendiendo esos puestos expectantes en la lista congresal, ¿no? Ese es el único objetivo. Hay una captura de diferentes instituciones por parte del Congreso con estas propuestas para la OMPE y la RENIEC, por ejemplo. Por supuesto que hay una captura, pero sobre todo hay una arremetida contra la institucionalidad del país. En este momento la ciudadanía, los 30 millones de peruanos, estamos en orfandad, porque frente a todas estas trapacerías que hace el Congreso de la República, estas tropelías, ¿dónde está el Ejecutivo que debería ser el contrapeso político para llamarles la atención? Oigan, un momentito, no sigan destruyendo el sistema institucional del país, que nos ha costado años. ¿Dónde está el Ejecutivo? La experiencia de tener estas instituciones. Ahora quieren borrón y cuenta nueva. Ni siquiera está funcionando el Senado y ya le están delegando otras responsabilidades. Que se instale un nuevo Senado, que se discuta, que se mejore la calidad de representación. Porque ¿qué van a hablar todos estos sinvergüenzas pues, que tenemos en el Congreso? Ni siquiera pueden articular una idea. Acabas de escuchar al congresista Muñante. Ni siquiera tiene la capacidad argumentativa para que te pueda sustentar. Dice que ha convocado especialistas y les han recomendado y están todos a favor. O sea, es tirado de los cabellos. Tenemos un tribunal constitucional, tenemos una defensoría del pueblo y tenemos un Congreso de la República que se han juntado. Yo le llamo el eje del mal para justamente arremeter contra las instituciones. Hay que estar muy atento porque esto sí es una especie de golpe de Estado. Yo creo que es inmediato la convocatoria de la Carta Americana de la OEA para que se pueda mencionar que en el Perú se está transgrediendo el sistema democrático y se está atacando a las instituciones, ¿no? ¿Y dónde está el Poder Ejecutivo, precisamente? Porque el Poder Ejecutivo, como te mencionaba, está en silencio, porque hay una complicidad entre el Congreso de la República y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026. No les importa en nada lo que pueda suceder más adelante con el país. Lo único que tienen como crédito es lograr justamente ese cheque en blanco para hacer lo que se les venga en gana y mantenerse en el poder. Lo grave es que la ciudadanía también está callada. Yo creo que es el momento de manifestarnos frente a tanto abuso y tanto atentado, ¿no? ¿Y qué piensa de esta figura del vocero presidencial, ¿no? De la presidenta Dina Boluarte? Bueno, lleva ya bastantes días, semanas, sin hablar con los medios de comunicación. Más de un mes, Joel. Después de la declaración justamente de que le había prestado los relojes el gobernador regional de Ayacucho. A tal extremo es su miedo de hablar con el pueblo, de hablar con la población, de hablar con la prensa, que se le ha ocurrido nombrar a un ilustre desconocido, digamos, a un NN, ¿no? Que tipo mensaje a la nación.
creo que nadie ni siquiera lo ha retuiteado, lo han difundido porque es intrascendente. ¿Quién es ese señor? Ni siquiera me recuerdo su nombre. O sea, al que se ha elegido es una plancha presidencial con Pedro Castillo y Dina Boluarte en la vicepresidencia. Si alguien tiene que dirigirse al país, si alguien tiene que comunicar, es la presidenta. Y si no tiene, de repente tiene miedo de dirigirse, para eso está su premier, ¿no? Que en realidad constitucionalmente es el vocero del gobierno, ¿no? Es una muestra de la precariedad. Y te sumo algo más contundente, ¿no? Dicen que la presidenta Dina Boluarte estuvo 2 semanas con descanso médico. Significa que no gobernaba durante 2 semanas. Pasó totalmente desapercibido. ¿Hay algún peruano de los más de 30 millones que se dio cuenta que no teníamos gobierno durante 2 semanas? Eso significa que es intrascendente su gobierno. Cesario es una figura decorativa porque ella lo ha llevado a esa situación, favoreciendo justamente los intereses de este Congreso y evidentemente llevándonos a una situación insalvable, ¿no? Una última pregunta, porque sé que está con el tiempo justo. ¿Alberto Fujimori merece que el Congreso le otorgue la pensión de expresidente? De ninguna manera. Y si nos ceñimos estrictamente al marco jurídico, remitámonos a la ley que aprobó el propio Alberto Fujimori, firmado por Yoshiyama, recuerda bien, personajes siniestros del fujimorismo en la década de los 90, donde establece claramente que aquel presidente que tiene una acusación constitucional y que después en el proceso judicial no demuestra su inocencia, simplemente no puede tener ese tipo de beneficio, así que no le corresponde. Ahora, moralmente, éticamente es en realidad un insulto al país, ¿no? Un sujeto que tiene responsabilidad penal por corrupción, inclusive la responsabilidad por las muertes en Barrios Altos y La Cantuta, evidentemente no puede exigir un beneficio al Estado. Primero que pague la reparación civil, primero que indemnice a las familias víctimas justamente de sus delitos, que devuelva la plata de la corrupción. No seamos claros, o sea, es una persona octogenaria. A mí lo que me molesta, y te lo digo hasta en un plano personal, el fujimorismo no le importa nada al extremo de utilizar a un octogenario que debería estar descansando, si es que realmente ese fue el argumento del indulto, en vez de estar utilizándolo políticamente, ¿no? Y lo ponen en agenda porque tienen el control del Congreso. Recuerda bien el matrimonio fujicerronista, ¿no? Con lo cual tienen el control absoluto y probablemente el Congreso le va a dar su pensión, nuevamente insultando a todos los peruanos. Te agradezco, Joel. Esperemos muchísimas gracias. De esta situación, ¿no? Realmente escandalosa e indignante, que lo comparte con toda la población, ¿no? Muchísimas gracias, estimado congresista Richard Arce, por este contacto en directo con la multiplataforma de Sucre.